Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre el trastorno de personalidad por dependencia. Pero antes de iniciar con el tema me gustaría comentarles también que bueno, al final de todo esto, pues no había podido yo hacer un video porque he estado haciendo otras actividades y bueno, subir un video aquí a YouTube pues sí es complicado porque igual pues tarda uno en hacer el video y luego los ensayos que uno hace y todo, entonces sí uno tarda un ratito en hacer esto y bueno, requiere de tiempo, cosa que yo últimamente no he tenido, y entonces bueno, pero por fin hoy logro hacer uno y vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad por dependencia. Esta información fue obtenida desde el manual de diagnóstico, que es el DSM-5 y el 4, donde cada uno tiene su eje de trastornos de personalidad. Entonces, comenzamos con lo que es en la generalidad, ¿no? De lo que es el trastorno de personalidad. Bueno, que al final nos dice que es un fenómeno que está generalizado y bueno, y es poco flexible, puesto que estas personas tienen ideas, por así decirlo, irracionales sobre de sí mismas. Entonces pues comienzan en un inicio en la adolescencia y bueno, en otras ocasiones en edad adulta. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser nada más en la adolescencia, bueno, hablando de dependencia, pero en general los trastornos de personalidad no necesariamente inician en la adolescencia, muchos inician en la infancia también. Y bueno, evidentemente si estos no son contenidos o no son tratados debidamente, pues pueden llegar a una situación pues más complicada, ¿no? Pues puesto que estos no se arreglan, por así decirlo, no se arreglan solitos, sino se les tiene que dar un seguimiento, un tratamiento, y bueno, van a evolucionar o van a deteriorarse dependiendo del trastorno, dependiendo de las personas, ¿no? Aquí nos muestra, por ejemplo, el manual nos dice pues que tenemos criterios de diagnóstico para un trastorno, ¿no? Que tiene que ver con la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de impulsos, ¿no? Aquí en efectividad nos dice que es el rango de intensidad, la habilidad, la adecuación de la respuesta emocional y todo esto, ¿no? Qué tan el sujeto, qué tan posible es o probablemente sea de contener todos estos impulsos, ¿no? Un bajo control de impulsos o un alto, una baja tolerancia a la frustración, una respuesta de demora o una respuesta al estímulo, qué tanto es, si tarda mucho, si no, o sea, qué tan rápido es, ¿no? Como vulgarmente diríamos, qué tan cerillito es, ¿no? Como si los tocan y cómo se prenden, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, en algunos casos, por ejemplo en el antisocial, pues sí tienden a ser con una tolerancia muy baja a la frustración y bueno, un control de impulsos pues igual también muy bajo. Pero bueno, ese ya es otro trastorno. Aquí, por ejemplo, nos dice que el patrón persistente es inflexible, ¿no? En el caso del diagnóstico, ¿no? Debe de ser un patrón persistente, debe de ser de larga duración y por lo menos debe remontarse a la adolescencia o la edad adulta temprana. Esto también nos implica que debemos de tomar en cuenta lo que es el carácter, que es el que se mantiene casi, de hecho se mantiene toda la vida, carácter y temperamento, ¿no? Al final tenemos que también ver esto, no nada más es la personalidad, porque al fin esto se va a conformar también de los otros dos anteriores, ¿no? Debe de haber un rasgo en carácter, debe de haber rasgo también en temperamento, y bueno, es el que nos va al final nos va a dar un esbozo de lo que es
el trastorno de dependencia, ¿no? También aquí dice que pues también se puede manifestar a consecuencia de un trastorno mental, evidentemente. Bueno, pues si hay un trastorno mental, pues sí, claro que se va a presentar dependencia no nada más a las personas, sino también va a haber dependencia médica, puesto que el trastorno mental en muchas ocasiones necesita medicación. Otra cosa también no se le puede atribuir es a los efectos fisiológicos de una sustancia o de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hace referencia sobre un traumatismo craneoencefálico, algún golpe en la cabeza, donde el cerebro, bueno, pues se haya visto afectado considerablemente, y bueno, esto degenera en algún tipo de tara, que así les llaman. Y entonces, bueno, pues al final no podemos nosotros como decir que es un dependiente, porque puede que esté afectada la conciencia, puede que no esté afectada, dependiendo, ¿no?, de la situación. Sin embargo, bueno, estos son los criterios de evaluación y diagnóstico según el manual, ¿no? Pues la característica esencial del trastorno que es de dependencia, bueno, pues estas personas tienden a tener una excesiva necesidad de que alguien cuide de ellos, ¿no? Generan unos lazos muy muy arraigados, por así decirlo, hacia las personas que ellos consideran importantes, ¿no? O sea, no pueden realizar actividades o la toma de decisiones se ve afectada porque, bueno, esperan que alguien o esas personas que consideran importantes les digan qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, llegan a ser incluso completamente disfuncionales, e incluso llegan a cometer actos que, bueno, son para ellos pues serían muy complicados, ¿no? Por ejemplo, caer en un hecho ilícito, pues para poder complacer, porque al final esas personas también son muy complacientes, ¿no? Aquí pues en esta diapositiva refiere pues la toma de decisiones cotidianas, ¿no? O sea, que es lo que yo mencionaba, les cuesta trabajo decidir, entonces esperan el aconsejamiento de los demás, ¿no? Pues son pasivos, claro, y permiten que todos tomen las iniciativas y asuman la responsabilidad pues en su vida, ¿no? Si ellos necesitan, no sé, un trabajo o hacer algo, esperan a que otra persona les diga cómo hacerlo. O si necesitan realizar alguna actividad, esperan a otra persona que venga, la haga, y después ellos van haciendo el acompañamiento. Pues bueno, aquí nos menciona que en los adultos pues dependen del progenitor o del cónyuge, ¿no? En los adolescentes lo mismo, también tienden a depender sus decisiones tienden a depender del adulto, ¿no? Ellos también se sienten incapaces de funcionar solos, por lo mismo que tienen una idea que se ven a sí mismos como inútiles, como incapaces, y que pues no pueden hacer nada por sí solos, ¿no? Necesitan siempre la base o el apoyo de otra persona, de una tercera persona, que es el que los que es esa persona a quien se van a generar que se van a apegar demasiado a ellos. Se me fue la palabra, perdón. Entonces, a los sujetos con ese trastorno les es difícil iniciar proyectos, que es lo mismo que yo les estaba comentando, ¿no? O sea, redundante. Esperarán que los demás empiecen a hacer las cosas, porque piensan que ellos lo hacen mejor que ellos, ¿no? Están convencidos de que son incapaces de hacer actividades, se ven como ineptos, y por eso mismo pues necesitan constantemente de alguien que les diga cómo hacerlo, ¿no? Bueno, sin embargo, estos sujetos al final pueden funcionar adecuadamente
si se les da la seguridad que ellos necesitan, y bueno, se les aprueba y se les supervisa. Es decir, no, algo más, como más sencillo de verlo. Un dependiente va a ser funcional en el marco social si ese dependiente se apega a un sujeto funcional. Vamos a hacer que este sujeto funcional pues trabaje, tenga un nivel pues hay más o menos en cuanto económico, educativo, moral, ético. Entonces, si esta persona es funcional en esos aspectos, bueno, que es todo dentro del marco social, entonces el dependiente apegado a esta persona, él va a funcionar también bien. Sin embargo, cuando estas personas se apegan a sujetos que son disfuncionales, vamos a poner a alguien que se dedique al fraude, alguien que se dedique al robo, alguien que se dedique a pues a hacer actividades ilícitas, bueno, de ahí podemos ir a delitos más graves. Esta persona evidentemente también va a ser disfuncional, porque bueno, pues al final ellos siguen a su líder, por así decirlo. Y como aquí refiere el libro, pueden funcionar, ellos pueden funcionar de una manera correcta siempre y cuando se les dé la seguridad necesaria para realizar actividades, y entonces ellos mismos se vayan percibiendo como que sí pueden hacer las cosas, y que pues no, en realidad no necesitan como de alguien que les esté diciendo cómo hacerlo o cómo hablar o X, ¿no? Entonces ellos sí pueden hacerlo, sin embargo les cuesta mucho trabajo. Y como les cuesta trabajo, claro que se va perpetuando esta conducta, ¿no? Ellos se hace como un círculo vicioso, se sienten incapaces, se apegan, realizan actividades que los otros le dicen y se siguen sintiendo incapaces, se apegan, entonces hace como un círculo vicioso, ¿no? Ahora, bueno, lo que yo les comentaba ahorita, ¿no? Están dispuestos a someterse a lo que los demás quieran, aunque las demandas sean irrazonables. O sea que para ellos les resulta, a lo mejor ellos, digamos, se apegan a una persona que es disfuncional. A lo mejor para ellos mentir no es bueno, o sea, o lo consideran como que no es algo que esté dentro de sus, pues sí, su conducta, ¿no? Ellos lo consideran malo, ¿no? O lo consideran mal hecho. Entonces, sin embargo, por complacer, por estar tranquilo y no perder a ese como sustento que sería el otro sujeto, ellos realizan las actividades que aquel le dice. Si le dicen, no, sabes que tú vas y me cuidas la esquina porque yo mientras me voy a robar esto, entonces ellos a lo mejor les parece que está mal hecho, que no es algo que se deba hacer. Sin embargo, por no perderlo, por no perder esa seguridad a esta persona, ellos llevan a cabo, ¿no? Yo estoy yéndome por el lado por el lado de hechos ilícitos. Sin embargo, bueno, hay otras actividades que están fuera de ese marco a lo mejor, y entonces, pero para ellos les resulta importante complacer para no perder. Entonces bueno, son complacientes, y bueno, claro, la complacencia nos da a entender que son inseguros. Aquí nos refiere también, por ejemplo, que cuando terminan una relación importante, ellos tienden rápidamente a buscar a otra pareja, ¿no? O sea, ellos llevan se lleva una relación de pareja por X tiempo. Cuando esta relación resulta mal, o sea, no se consolida, hay una separación, entonces en automático el dependiente lo que va a hacer es va a buscar a otra persona o a actividad, algo, no sé, donde él se sienta otra vez seguro y no se sienta solo. Entonces, bueno, el trastorno de personalidad también se puede asociar a otros trastornos. Por ejemplo, aquí nos refiere que puede relacionarse con el trastorno límite, el de evitación y el histriónico, ¿no? Al final, bueno, pues si nos vamos por los dependientes también es consistente, ¿no? Tratan de son manipuladores, cosa que la personalidad límite también tiene mucho de manipulación. También tienden a evitar determinado contacto
porque al final, bueno, lo que no quieren es perder. Entonces, ¿para qué, por así decirlo, no? ¿Para qué me voy con melón si yo estoy bien con sandía, no? Y el histriónico, bueno, pues al final ya sabemos cómo más o menos cómo es el histriónico, es aquel que le gusta mucho la actuación, ¿no? El exaltar o el mostrar las emociones, pero al límite, ¿no? O sea, muy marcadas, ¿no? Entonces, claro que el dependiente también va a ser un tanto histriónico, digo, no se pueden juntar los dos trastornos profundos, sin embargo, puede tener uno profundo y el otro puede tener algunos rasgos, ¿no? Manejar por ahí según Milon. Entonces, bueno, pues con estos trastornos lo podemos encontrar. Bueno, se puede así como mezclar, ¿no? También aquí dice que puede predisponer a desarrollar este trastorno, perdón, el que el sujeto haya presentado una enfermedad médica crónica o un trastorno de ansiedad por separación en la infancia o la adolescencia. Eso sería así como el inicio, ¿no? Como lo que mencionaba al principio, no necesariamente tiene que ser en la adolescencia, también en la infancia. Por ejemplo, los niños que han sido enfermizos, ¿no? Que tienden mucho a los asmáticos, ¿no? Por así decirlo. Estos niños que se enferman mucho de las anginas y todo eso, los familiares tienden a cuidarlos mucho, tienden a darles todo, ¿no? Bueno, como está enfermo, no dejes que pise el piso frío. Ponle sus zapatos. Cuando está no puede comer esto porque bueno, pues le consentimos y le damos el de comer en la boca, cosas. O sea, entonces el adulto lo que hace es que procura mucho la protección, ¿no? Para que obvio no se enferme. Sin embargo, bueno, ahí se va gestando un trastorno de dependencia. Entonces el niño empieza a depender, empieza a esperar a que los demás le digan o le hagan lo que él tiene que hacer. Ahí es a donde se gesta. Probablemente no, puede ser otra situación. Aquí dentro del área de la psicología, pues no es una ley, son probabilidades al final, ¿no? Son teorías. Bueno, aquí nos dice los criterios de diagnóstico, pero este es del manual del DSM-5. Que hablábamos del 4, ¿no? Que es el que nos da toda una como visión. Aquí nos dice que debe de cumplir por lo menos 5 de los 8 puntos que tenemos aquí, ¿no? Dice que le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reafirmación excesiva de otras personas. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder el apoyo. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la falta de confianza de él, bueno, de su persona o de la capacidad, no por falta de motivación o energía. O sea, ellos pueden tener en mente un proyecto, una meta, un objetivo. Sin embargo, no lo pueden llevar a cabo porque no se sienten capaces, se ven así como ineptos. Y pues, o sea, ¿cómo lo voy a lograr si yo no sé hacer esto? O sea, quiere, sin embargo, no, su percepción de sí mismo está muy deteriorada, ¿no? Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagraden, que es lo mismo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Mientras una persona sea funcional, él va a ser funcional. Si al que siguen es disfuncional, entonces ellos también se van a convertir en disfuncionales por esto, ¿no? Que hacen muchas cosas o llevan a cabo muchas cosas para obtener aceptación o la aprobación de otros o de uno en particular. Y pues bueno, estas actividades a veces pues no les son de agrado, ¿no? Se sienten incómodos o indefensos cuando están solos solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando terminan una relación estrecha, buscan con urgencia otra relación para que le cuiden y le apoyen. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Al final, bueno, es lo mismo que mencionaba yo. Todo aquí nada más que como le dan un tipo de forma, le dan una estructura más punto 1, punto 2, punto 3 más desmenuzada.
Y bueno, pues tiene que cumplir esto. Evidentemente no podemos hacer un diagnóstico nada más con ver a la persona. Tenemos que hacer, aparte de que tenemos que hacer una entrevista bastante profunda, tenemos que aplicar determinadas pruebas, una batería de pruebas que puede estar conformada por proyectivas, se puede estar conformada por inteligencias, sean cualitativas o cuantitativas, dependiendo del paciente, del cliente, o del caso, no sé cómo lo quieran llamar. Entonces no podemos nosotros así como que a viva voz decir, ay no, pues ya, pues sí, fíjate que sí tiene, sí es un dependiente, porque pues yo vi que le cuesta trabajo hacer esto, le cuesta trabajo hacer lo otro, pero pues al final no podemos hacerlo así. Tenemos que aplicar una buena batería de pruebas, hacer una entrevista profunda, y eso no se logra por ejemplo en una sesión, se tiene que hacer en varias sesiones para que entonces uno conozca si hay un trastorno, y posteriormente hay que ver qué tipo de escuela psicológica, o de qué tipo de qué sería, sí, pues el tipo de escuela o de técnica se va a utilizar para entonces irlo ayudando y el paciente vaya avanzando poco a poco. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Básicamente es una visión muy general, o una visión panorámica de lo que es el trastorno de personalidad por dependencia. Y entonces hay más cosas, no nada más el manual, hay otros autores que pues también nos apoyan, han hecho investigaciones, han hecho mucho trabajo, tienen libros, que bueno, no nada más necesariamente nos podemos ir sobre del manual. Digo, para hacer el diagnóstico pues sí, en algún tenemos que tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Sin embargo, también nos podemos apoyar de otros. Está el señor Theodore Millon, y está Caballo, que al final ellos, bueno, son dos autores que yo utilizo mucho, aparte del manual, que nos hablan de estilos y nos hablan de trastornos, ¿no? Entonces nos hablan de cómo estos se van conformando, se van gestando, se van degenerando, y cómo el sujeto actúa en determinado momento. Sin embargo, pues no nada más es la lectura, y como ya decía, hay que aplicar pruebas, hay que hacer entrevistas y darle un seguimiento pues muy estricto al paciente, ¿no? O cliente, o caso, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, entonces por hoy sería todo. Les agradezco mucho su atención. Si desean algún tema en especial, como siempre, les insisto, coméntenlo allí en la parte de abajo del video. Ya saben, denle un like, suscríbanse y pónganle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y estemos en contacto. Cualquier tema, duda o algo, ya saben, comentarios, y nos vemos la próxima. Hasta luego.